¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta sala de redacción en elciudadano.com, el podcast que desde las 18 lo pueden escuchar en Spotify y mientras tanto estamos en Facebook, creo que también en Twitter y en YouTube, según me indican aquí por el interno. Esto es sala de redacción, actualidad, sociedad, economía, cultura, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes acá en El Ciudadano. Y hoy día con dos invitados muy especiales porque vamos a conversar de música, de cultura, de arte, con Nano Stern y Luis Emilio Briceño. ¿Cómo les va, muchachos? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Qué impresionante cómo suenan las voces. Se así, escucha muy bien así, como muy FM. Yo en verdad yo hablo así, pero... Sí. Ese es mi forma de verdadera. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Felices de haber terminado En septiembre canta el gallo. Es un documental que ustedes presentan en estos días acerca de la nueva canción chilena, uno de los movimientos culturales, musicales más importantes del siglo XX. Yo creo que todavía tiene raíces muy presentes en la música actual chilena, en la música popular chilena. ¿Cómo está la sensación de haber trabajado, de haberse conocido? Vamos a partir por ahí en general. Alegría primero, ¿no? Cariño, Sí. afecto, amistades, vínculos entre nosotros, el equipo de trabajo, también con los y las entrevistadas. Se produjo ahí una amistad muy sincera. Y alegría también por poder compartir esta historia que es tan importante, que es tan parte de nuestra identidad y que estamos en las últimas, ¿no? De poder realmente sentarse a conversar con aquellos que lo vivieron, porque tienen todos ya 80 años. Entonces, sí. Este era el momento y en lo personal muy contento también con el resultado de la película, esperando que ya empiece a volar y llegue a la más gente posible. Nano Stern lo conoce el público del Ciudadano, por supuesto que sí, el público en Chile en general, los músicos de trayectoria, iba a decir vasta trayectoria, pero que partiste de joven y has hecho una carrera bien prolífica. Y Luis Emilio Briceño es el director audiovisual, el director del documental, probablemente tal. Entiendo, Luis, que no se conocían, que se conocieron a propósito de esto, una idea que tenía Nano dando vuelta. ¿Cómo fue un poquito antes, empezamos a trabajar hace 2 años en el disco Un Creo en la Belleza del Nano. Hicimos un par de videoclips y el arte de la carátula. Digo hicimos, pero bueno, lo hicimos juntos. Y bueno, y nos hicimos súper amigos en realidad. Y siempre conversábamos un poco de estos temas de la nueva canción, un poco y la relación con esto. Yo no conocía al Nano antes de conocerlo personalmente, digamos. Yo vivía afuera y todo, entonces como que le empecé a poner oreja también a su trabajo a partir de ese momento. Y bueno, y la nueva canción es algo que yo conozco bien de trabajos anteriores y una vida anterior que tuve en Francia. Y una vida anterior. Sí, suena huele a peligro, huele a peligro. Años afuera, sí, vale un montón. Y resulta que de repente lo escuchaba hablar de este libro que quería hacer y decía, no, pero la idea es desmitificar, no, o sea, como estas cosas de las estatuas que estábamos conversando previamente. Y a mí eso me gustaba porque igual encuentro que más allá de la música misma, también lo que sucedió culturalmente y los archivos que nos quedan de la música es también la ventana para poder tratar de entender a esa generación de jóvenes, que los jóvenes que fueron mis papás, que fueron todos estos músicos también que viven en este momento. Entonces como entenderlos como un joven más, ¿no? Como un diálogo intergeneracional de juventud. Eso es entretenido. Más allá del mito, digamos, ¿no? ¿A eso te refieres? O sea, eso hablamos de las estatuas, a propósito de una entrevista que dieron en La Tercera, que hablan de la desmitificación, digamos, de este movimiento que siendo músico enano me imagino súper difícil sacárselo de encima, digamos. Y por lo mismo era importante para mí decir, bueno, vamos a buscar un poquito la verdad, ¿no? De la milanesa aquí, porque no puede ser todo tan épico, no puede ser todo tan redondito. Claro. Siempre la historia te cuenta una cuestión lineal y como que todo calza, pero obviamente las cosas no pasan así, los personajes no nacen, personajes se hacen, ¿no? Y yo creo que es súper sano también para Chile en general y para la escena musical que exista este documento que nos cuenta un poco más la dura, ¿no? Y que nos permite ver a estos monstruos que se convirtieron en gigantes y se convirtieron finalmente un poco en estatuas, ¿no? Desde su juventud. O sea, si bien nosotros nos sentamos con octogenarios muchas veces al frente, por el tipo de conversación que llevamos, hay un momento de quiebre en toda la entrevista en que empiezan a brillarle los ojitos y da la sensación de estar hablando con un cabro chico, ¿no? Con alguien de 20 años, que es la edad que tenían la mayoría de ellos cuando, ¿no? 20, 30. Y eso es muy emocionante, muy importante y también permite, yo creo, mirar este fenómeno tan monumental desde un lugar más cercano, que al mismo tiempo te hace sentirte que es más posible, digamos, crear y incluso darle una altura aún mayor a lo que hicieron, porque lo hicieron a pulso, no lo hicieron con el beneficio de la historia, lo hicieron en contra muchas veces de las circunstancias. Sí, saliendo de la universidad, siendo estudiantes, aberrando. Mani, por ejemplo, estudiaba ingeniería o cosas así. Bueno, Víctor Jara venía del teatro, la Violeta Parra ya estaba, o venía de su recuperación. O sea, piensa que lo Inti, lo cuenta Jorge Culón en la película, durante el gobierno de Allende, recién en el año 71, es que se les ocurre
contemplar la posibilidad de dedicarse solamente a la música, ¿no? Qué Es buen insólito, dato ese, habiendo buen hecho dato, ya loco. unas grabaciones Sí, pues hay increíbles, varios discos ya, ¿cachai? pues 71 dijiste. Sí, un montón de uno cosas. ya van 3 o 4 discos ya. Y el canto al O sea, programa, 4. cosas así muy importantes, pero era gente que tenía que dedicarse también a otras cosas. Eso es interesante, ¿no? Verlo. Es bonito eso de la desmitificación y es sana, yo creo. Yo creo que se acerca a las nuevas generaciones. ¿Cómo perciben a los más jóvenes incluso que nosotros? Incluso que nosotros. Incluso que nosotros. Como si no hubiese gente más joven que nosotros. No sé, El Nano se que ríe ustedes, por favor. Sí, está dividida la mesa. Es que igual yo encuentro que es interesante este documental porque más allá de que te guste o no la música, es como el surgimiento de un movimiento, ¿no? O sea, podríamos cambiar la música, podría ser punk en Inglaterra una década después. Pero los Sex Pistols no llegaron a tomarse el poder, ¿cachai? No hicieron las canciones de campaña de los laboristas. Pero aquí sí sucedió eso. Entonces como que tiene la fuerza del rock, como que tiene la fuerza de algo nuevo, de una creación nueva, y que, o sea, trasciende por las circunstancias que les toca vivir. Entonces, además explica un fenómeno que es muy extraño. A fines de los 60, las juventudes del mundo, las juventudes politizadas del mundo están en ruptura con los partidos políticos más tradicionales de izquierda. En Checoslovaquia, en París, en México, están surgiendo movimientos nuevos, ¿cachai? Y Se habla que de ahí parte la posmodernidad incluso. claro, sí, Ujú. por supuesto. Ujú. Y en Chile no sucede lo mismo. O sea, como que el movimiento joven y el movimiento cultural se toma de la mano con el movimiento social y con estos partidos políticos tradicionales que llevan al triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970, y eso es súper especial. Siempre, a mí ha sido siempre una pregunta tan grande, o sea, habiendo vivido afuera, ¿cómo Cresta en Chile no se pelean? ¿Cómo en Cresta en Chile van de la mano? ¿Por qué la figura de Allende puede estar al lado casi de la del Che Guevara y no hay problema? ¿Cachai? Como, eso es re loco. Siendo que tenían proyectos políticos con el fin, o sea, el fin era común, pero el medio era bastante Sí, pues como dice diferente. Allende, claro, eso. Voy a hacer un Quien por spoiler. otros medios trata de llegar al mismo lugar. Alarma de Un spoiler. spoiler de la película. Que es un dato muy bueno, ¿no? Que nos permite entender cómo la música es un reflejo tan fiel de los tiempos que se viven y cómo con el paso del tiempo a veces perdemos esa perspectiva. La emblemática canción Plegaria a un labrador de Víctor, que ganó el primer festival de nueva canción, nos cuenta, esto aparece en la película, nos cuenta Pato Castillo, que trabajó con él en la composición del tema, que hubo una disyuntiva en cuanto al texto. Estaban trabajando juntos. Llega a este punto en que dice, al final de la canción, dice: sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Y que tuvieron toda una discusión política, que en el fondo ahí se ve reflejada estas dos posturas que existían en Chile, que existían bueno, dentro de la Unidad Popular incluso, esta tensión. Y que al Víctor, que era militante comunista, parte del comité cultural, que estaba con Neruda metido ahí, en un principio le costó, ¿no?, hablar del fusil. Exacto. Porque representaba la vía que ellos rechazaban, pero sin embargo al final se abrió y está esta canción que plasma ese conflicto. Y es tan bonito ver cómo las canciones a veces no nos damos cuenta. Como compositor también uno lo sabe, ¿no?, que de repente hay cosas en código, hay muchas cuestiones que reflejan ideas, cosas que están pasando, tensiones en tu vida, y ese es un claro ejemplo de una cuestión súper trascendental de la historia política del momento. Me acordé de un par de años antes, John Lennon le pasó lo mismo con Revolution, ¿Ya? que tenía el rollo de la violencia in o out, y tiene dos versiones de la canción. Ya, mira. En donde hay una versión lenta que sale en el álbum blanco y una versión rockera, ¿cachai? ¿Verdad? Y ocupa el in y out respecto a la violencia, que él se consideraba un hombre bastante violento en su forma de ser, digamos, pero no estaba muy convencido del camino a seguir. Mira, me fui en esa bola a propósito de lo que estáis contando de Plegar a un labrador. No había pensado eso, claro, no sé si conflicto al cual Víctor Jara se enfrenta para tomar un camino. En el fondo, seguramente, y eso fue antes de eso, fue el 69. ¿no? 69, claro, antes incluso de Allende. Otra canción que refiere a lo mismo, a Cuba, de Víctor Jara. Ajá. Que dice toda la alabanza, digamos, a la revolución, y al final dice: pero no somos guajiros, nuestra sierra es la elección. Ahí también hay una clave política muy fuerte, una definición. Vamos a ir a ese camino. Vamos por otro lado, nuestro, sierra, claro. ¿no? La vía chilena, digamos. Y claro, cuesta a veces desde nuestro punto de vista entender esas cosas, pero está repleto, ¿no?, la música de esa época de claves. Nano Stern y Luis Emilio Briceño conversando acá en El Ciudadano en Sala de Redacción a propósito del documental En septiembre canta el gallo, que se estrena mañana en una función, me imagino, privada en el Café de las Artes a las 20. ¿Estoy bien con ese dato? Sí, pero es un preestreno, ¿eh? Es un preestreno. Sí. Y no es privado, se puede ¿Va a comprar. cambiar la película después o la primera que se muestra? Sí. Y se pueden comprar entradas. Ah, ¿se pueden comprar? Sí, puede ir la gente, Quedan todavía unas poquitas. Sí. Oye, y
¿Qué les cambió a ustedes como creadores que son cada uno en su ámbito la investigación que hicieron? Siempre hay como una editorial y una contraeditorial. Uno parte con una premisa o con tal vez incluso con el solo gusto musical que uno tenía. ¿Cómo cambió después de la investigación que hicieron y después de la síntesis del documental? ¿Cambió o no cambió? Él me da el pase para que meta las patas como el otro día cuando me hicieron la misma pregunta. La misma que estoy haciendo. Qué poco original lo estamos haciendo acá, ¿no? Pero una pregunta obligada. Porque Piensa, Lucho, lo que vas a decir. No, o sea, lo que me pasa igual es como, bueno, que hablamos, o sea, como esto del granito, de las estatuas, del mármol, de lo que queda, ¿no? O sea, eran cabros chicos, o sea, pendejos, digamos, no sé, pues el Loro Salinas era muy joven, cantan Venceremos para la campaña de la Unidad Popular sin poder votar ni siquiera en esa elección, entonces igual es bien divertido. Se votaba a los 21 en ese entonces, ya, recuérdalo. Ajá. ¿Y qué me pasa? Es como, también surge como esta cuestión del colectivo, ¿no? Del colectivo que existía en ese tiempo, de la comunidad, las colaboraciones, el trabajo en conjunto. Es súper bonito, o sea, como que es lo que más envidia casi uno le da, porque yo no vi ese tiempo, ni siquiera tengo como esa nostalgia, no me da nostalgia las canciones, sino me da envidia el modo colectivo de trabajar y esas cosas que va surgiendo a través de los testimonios de ellos. Una cosa es lo que nos dicen cada uno por separado, pero después al ponerlos todos juntos te das cuenta que están hablando en coro, ¿no? Y ese coro también es súper bonito cuando después de esa juventud se pelearon algunos, y en el documental nosotros tenemos como la magia que tienen las tijeras de poder hacer empezar la frase a uno y que lo termine el otro del otro bando, ¿no? Y es bonito porque sonriente, contento ellos, eso me gustó mucho, pero en general eso, que era una canción nueva, que era una canción joven, que era una canción jugada y que rompía con ciertas estructuras que no existían antes, digamos, ¿no? Con instrumentos nuevos, con ritmos nuevos. Entonces eso, es muy loco que la música de esa juventud, de esos jóvenes que eran imberbes, algunos y tenían nombres de grupos con barba, después de un rato se haya vuelto como el canon de la música comprometida, digamos, y que hasta el día de hoy estemos cantando las mismas canciones. Entonces, como a mí me sorprende, me da un poco de pena también, como por mi generación y las generaciones más jóvenes, cómo es que nosotros nunca pudimos plasmar una cosa nueva, digamos. Como tal vez Los Prisioneros un poco, pero como esta idea de movimiento, de colectivo, de cosas canto nuevo tal vez en su momento o en su especie de respuesta a la dictadura en los 80 podría ser, no sé, pero no queda, ¿cachai? Como no quedó plasmado, o sea, no sé, pues ayer estábamos en esta cuestión en Ñuñoa, afuera del Estadio Nacional, y los grupos son los mismos, las canciones son más o menos las mismas, salvo una nueva, y eso, entonces como ¿dónde está lo nuevo? ¿Dónde está como el nuevo compromiso, digamos, con los tiempos? Yo creo que el movimiento del rock chileno, tal vez de los 90, sobre todo, donde los sellos le pusieron Lucas, la EMI, la Warner, contrataron muchas bandas, el 93, 94, el tema de Los Tres, los Bunkers después, La Ley, Lucibel, Gondwana, todo ese movimiento que es el año 95, es como el año del oro del rock chileno. Sí, pero si te fijáis, en ese tiempo habían sellos nuevos que respondían a esto, había lugares que eran autogestionados por los mismos artistas, o sea, la Peña de los Parras es casi una casa ocupa donde los mismos tipos que tocan en el escenario son los que te sirven el vinito, esas cosas, entonces tienen una cosa muy punk, así muy como irreverente y al mismo tiempo, el poco tiempo oye, déjame hablar, no, si voy para allá, pero la Isabel Parra dijo la otra vez que no había una sola imagen de la Peña de los Parras. Hay una imagen video, y que nosotros la descubrimos porque ella nos contó, porque ella lo vio un día en Facebook. Y de repente un gringo puso unas imágenes de Víctor Jara y había un comentario, como uno más, de así el perfil personal, Isabel Parra, esa era mi peña. Y en la única filmación, y me contó, Nanito, apareció una cuestión, por favor, ayúdame a ver. Y era efectivamente Víctor en agosto del 73, cantando la plegaria en la Aurora. Mira, en vivo en la Peña de los Parras. Así es, está por ahí, pero está mezclado porque es parte de un archivo, de un documental inglés de los 80, entonces... Está muy mala calidad mezclado. Y conocían cineastas en la época. Eso decía pero, ella ¿sabes por en qué? una entrevista. ¿Por qué no filmaron? ¿Por qué? Porque era muy oscuro. A pura vela. O sea, yo creo, o sea, eso dijo ella. Eso dijo ella. Vela, como habría que llevar a Kubrick para haber dirigido eso. Claro. Nano, Barry Lyndon. tomando lo que dice Luis Emilio,
a propósito de que las canciones tal vez no han cambiado y que seguimos coreando las mismas. Voy quiero preguntarte a la vocación masiva. ¿Había o no vocación masiva en el canto que hacían estos cultores de la nueva canción chilena? Y te lo pregunto a ti también, en tu propia obra. Sí, pues había, por supuesto, al punto que Víctor Jara, por ejemplo, dejó su profesión, que era el teatro, porque entendía que la música, la canción era un vehículo de comunicación de masas, claro, ¿no? Claro. Y es una decisión muy puntual que toma en un momento, ¿no? Pero también era una cuestión que en un comienzo estaba al margen del mainstream, o sea, siempre existió la nueva ola, siempre estaba también los grupos de folclore más guasos, los quincheros, el neofolclore, como que, exacto, que ahí se mezclan esos movimientos. Pero poco a poco va ganando espacio. Según nos cuenta en la película, a eso responde también que se haya hecho este festival de la nueva canción chilena, que reconoció ya que había una cuestión ya conformada, que llenaba teatro, que tenía una llegada, y se fue convirtiendo, digamos, en una cuestión que fue tanto el alcance que terminó teniendo, que hoy, esto es muy interesante, si tú le preguntas a alguien qué es lo que es el folclore chileno, te van a decir Inti Illimani. Pero eso no tiene nada que ver con el folclore chileno, o sea, tiene que ver un poquitito, pero son muchas otras cosas. Tal vez música altiplánica. Pero eso desde Bolivia. Sí, por eso digo altiplánica. Completamente, claro. ¿no? Y es curioso también que si uno escucha, en esa época no existía Spotify, no había nada de esto, entonces te podías salir con las tuyas, pero si tú escucháis los jairas, hay algunas grabaciones de los jairas que no es como que uno dice, aquí aprendieron la canción. No, que la versión de Inti Illimani es igual, exactamente igual, son covers. Entonces, pero eso es bacán, porque justamente te hace, nuevamente, desconfiar de los pros, es decir, esto nació siendo, no, nacieron como todos los cabros chicos, copiando, aprendiendo, haciendo y después poco a poco soltando. Lo que pasa es que de una manera muy acelerada encontrando una identidad estética, porque por un lado está la cuestión ética, política, que es muy fuerte, pero que por ejemplo los prisioneros también la tienen, ¿no? Es un momento muy fuerte en cuanto al contenido, pero estéticamente pasó entre el 65 y el 73 una cuestión sin parangón en la historia de Chile, ni antes ni después. Tiene que ver con la conformación de una música de acá, abierta a las distintas influencias, a la música andina, a la música docta, las colaboraciones con Advis y compañía, al rock. Y a lo coreable, a lo coreable. Claro, lo masivo también, sí, lo masivo, épico, lo contestatario, ¿no? La canción de denuncia, y todas estas cuestiones metidas y, en cierto sentido, guiadas por el espíritu inmenso creativo de la Violeta Parra, que deja una senda por la cual siguen. Eso es una cuestión que es muy clara también, o sea, sin la Violeta yo creo que no se explica nada de esto. Es muy particular eso de que exista en Chile un caso como el que decías tú, Luis Emilio, eso de que cuando comparaste con el punk, por ejemplo, de que los laboristas no ocuparon el punk como banda sonora, pero aquí sí hubo un gobierno cuya banda sonora ayudó mucho a la elección de Allende en su cuarto intento, a la épica de la Unidad Popular, esta banda sonora que estaba dando vueltas ahí, que nosotros aprendíamos la charagua porque la veíamos en el tevito de TVN, los que somos un poco más adultos, más viejos. Los que nacimos en democracia. No, y si pensáis, la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo se ve hoy, no? Sí. Creo que es un poco el mundo al revés, porque en esa época eran políticos viejos, ¿no? Allende venía ya desde el año 37 siendo diputado, con una estética nueva y juvenil. Y rupturista. Y hoy día son políticos jóvenes, incluso artistas jóvenes, pero remitiendo a una estética retro que tiene ya 50 años por lo menos, ¿no? Entonces, qué buena acepción esa, claro, totalmente. Claro. Y eso igual es un peligro, no podemos quedarnos ahí. Me acordé de la gráfica de la REA también. Claro. Complementaria a la portada de los discos, el DICAP y las canciones. Pero claro, sale también en la película. Lo interesante es que como la gráfica de los discos y de este movimiento musical se transforma en la gráfica del proyecto de la Unidad Popular. O sea, como que tienen esa inteligencia, yo no sé quién, de dónde y todo eso, pero de encontrar, oye, aquí está pasando algo, es interesante, es popular, colguémonos de esto, con esto vamos a ganar. O sea, yo creo que alguien tiene que haber pensado eso, esa conversación existió en algún momento. Ya quizás dónde eso es una duda razonable, diría yo, a propósito de lo que hablamos. Nano Stern y Luis Emilio Briceño conversando que en septiembre canta el gallo, el documental que se estrena en estos días, que pronto llegará a las salas. ¿Cómo va a llegar el público a ver esto? ¿Dónde lo va a encontrar prontamente? Primero, estos son preestrenos donde trabajamos con gente que nos colaboró, la Cineteca, nos pasó un montón de material de archivo, lo mismo con la Fundación Víctor Jara, o ¿qué más? Bueno, y en Nescafé también grabamos algunas cosas, porque era el Teatro Marconi donde sucedieron tantas cosas a comienzos de los 70. Es bonito que se va a presentar mañana ahí. Entre otras cosas, el lanzamiento del disco El Derecho a Vivir en Paz de Víctor Jara con los Rops fue ahí. Fue en ese lugar. Claro, y muchas otras cosas. Era un lugar importante. Claro. Todos los domingos en la mañana se hacía el Ito Beat, que era un ciclo de conciertos rockeros, en que ya iban los locos nomás. Por los hippies de la época iban todos los domingos, hubiera o no hubiera conciertos.
estamos citando, no sabemos de memoria, nos contaba off the record, ¿no? El productor de estos conciertos que tenían que repartir unos panfletos, decía, por favor, fúmense los pitos en el parque, Afuerita, para claro. que no quede pasado, para que no quede adentro. pasada la sala. Domingo en la mañana, no es hora, ¿no? El pre piedra roja, una cosa así. Oye, los quiero felicitar, gracias por venir al programa, venir al Ciudadano a compartir su experiencia y tengo una gana enorme, soy fanático de la nueva canción chilena, tengo los mismos gustos, digamos, muchos de los que son ciudadanos siguen esta música. Me llama mucho la atención aquello de qué manera se ha mantenido. Yo me acuerdo, una pequeña reflexión, ¿qué opinan? Cuando volvió Inti Illimani a Chile, cuando se levanta el exilio, vuelve Quilapayún, y Quilapayún vuelve de negro, pero de seda, pero no de poncho, pero de seda, pero seguía siendo de negro, con el más o menos el mismo cancionero, todavía ya con influencias nuevas, con música bastante, podríamos decir, europea, francesa, no sé. Y el Inti Illimani aparece con estos mercados de estacho, ¿cachai? Claro. O esta música, Claro. ¿cómo se puede? Italiana, por así decirlo, no sé. La tarantela. La tarantela, ¿cachai? Claro. Y uno todavía esperando, pegado en Chile, encerrado acá, ¿cachai? Saliendo de la dictadura, esperando, no sé, el aparecido, por decirte algo, igual lo tocaban. Y sin embargo ya venían con una música nueva. Igual hay un cambio ahí en la estética musical de los que estuvieron afuera, por lo menos. Pero qué bueno también, porque son 17 Claro. años de vida. Es un montón. Y es Sí, muy po. interesante lo que pasa. O sea, los Killa y los Inti toman caminos muy distintos. Ya desde el principio son muy distintos, ¿no? Pero toman rumbos completamente casi opuestos, ¿no? En su estética. Y a mí me encanta. Encuentro que se hicieron cosas muy interesantes. En lo personal, encuentro que las cosas del Inti en el exilio, ahí alcanzaron realmente su madurez artística. Canto para matar una culebra, por ejemplo, ¿no? Un disco impresionante. Fragmentos de un sueño, ¿no? Mi También, preferido. John Williams y todo. O sea, ¿Tú lo tenías en realmente vinilo ese? Todo. todo lo tiene en vinilo. Tiene más vinilo que la ¿Tenés Fragmentos fábrica de de un sueño en vinilo. vinilo también? Sí. No, yo sé, he visto tu pared de vinilo, la conozco. Pero Fragmentos de un sueño Sí, en sí, vinilo. lo tengo. No, cuando uno Eso le es una de las pregunta a preseas. Lucho Briseño si lo tiene en vinilo, la respuesta suele ser ¿cuál edición? ¿Ah? Tengo la de Francia, El tengo la de número de- el Italia. número de serie. Claro, porque Dicap el año 73 era una Qué barbaridad. bonito coleccionar discos. Es un bonito hobby. Oye, muchachos, Pero gracias es por más venir. bonito hacerlos. Ella la artista. Mañana saco el mío, voy a venderlo afuera y en el lobby del teatro. En la calle, En Sí, la calle, sin IVA. en la cuneta. De época, En la- digo, ¿no? Podríamos, para final, porque tú preguntabas a Lucho ¿y con qué se quedaron después de hacer esta película? Con deuda. Con la tremenda deuda. Hay Así muchas que deudas. Podríamos hacer una venta de tu colección de vinilo para recuperar un poquito de Podría ser. los discos que tenéis crowdfunding. repetidos. Ya. Vamos al crowdfunding, ¿no? ¿Por qué otra? Sí, Sí, pues. eso es lo que. eso La es lo misa que- criolla, 2 lucas, sacar a 1000. 13:50, estamos en el Ciudadano, esta sala de redacción todos los días más o menos a esta hora y después a las 6 de la tarde en Spotify. Muchas gracias Lucho Briseño, muchas gracias Nano C por estar con Gracias a nosotros. ti. Felicidades. Un Vamos último a dato. ver. Dale. Quiero pasar dos datos. por ¿ya? favor. Mañana en el café, después el jueves también en función más chiquitita en la Cineteca, que hay que inscribirse, pueden llegar. A las 19:30. 19:30. Mañana a las 20. Mañana a las 20 en el Nescafé y en la Cineteca a El las jueves 19 14 a las del- 19:30. Perfecto. Y un último dato comercial, porque no es para mí, es para ayudar. El día viernes a las 7:30 voy a hacer a los 50 años del asesinato de Víctor Jara, a la fecha, el 15, un concierto de homenaje a Víctor, cuya recaudación será totalmente a beneficio de la Fundación Víctor Jara, que hace un gran trabajo. Extraordinario. Quedan como 50 entradas y queremos que esté llenito la ¿Dónde sala es? grande de Matucana 100, Ya. el teatro principal. Así que vayan ahora si quieren ir, porque se va Quedan a acabar. 50 entradas. acá. Eso. Ajá. Felicidades, Gracias. éxito. En septiembre canta el gallo. Y Así estamos es. en septiembre, así que podemos cantar a todo pulmón. Kikiriki, kikiriki. Ah, no, esa es otra. Este es el cuento del Nos vemos, felicidades, que estén bien. Chao. Chao, chao. Listo, chao.